Lo que tus padres nunca te dijeron. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estés escuchando. Agradezco que me prestes tus oídos para este programa. El día de hoy voy a tener a un invitado muy especial, alguien que quiero mucho, alguien a quien admiro también muchísimo. Él se llama Osvaldo Vaqueiro Brito y él es multifacético, ¿verdad? Así, multitask como nuestra generación amerita ser y es lo que toca a día de hoy, ¿verdad? Entonces, el título bueno, la propuesta de título para este programa es Introducción a la literatura erótica. Entonces, ustedes verán ahí como el acervo impresionante de conocimientos de mi amigo, mi muy querido amigo Oso, nos va a servir para el día de hoy para pues a expandirles el tema, a abrirles panoramas, ¿no? Pues nada, chisme también, porque nos encanta chismear, entonces hay aquí pretexto, ¿no? Y también hablar de por qué él me ha prestado varios libros de su colección que pueden ustedes ver atrás cuando nos vean en YouTube. Él tiene una amplia colección de libros y es un comprador voraz de joyas literarias que no son fáciles de encontrar, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, muy buenos. Bueno, ahorita que estamos grabando es buenas noches, Oso. Entonces, ¿cómo estás, Oso? Muy buenas noches. Bien, bien, muchas gracias, Yare, por invitarme a tu programa, a tu diario. Ay, Es la sí. primera vez que me invitas. Bueno, ya me habías invitado No, antes, pero creo que es la primera vez que sí nos hace, sí se ¿verdad? puede. Sí se Sí, sí, que pudo, ya se nos sí se hizo. pudo. Exacto, 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 exacto. Y pues para ustedes que pues no conocen pues así como que el currículum vitae, ¿verdad? Así la impresionante experiencia y habilidades de mi amigo Osvaldo y Oso para los amigos. Explícanos, compártenos, ¿quién es Oso en palabras de Oso? ¿Por dónde se ha movido? ¿Qué le mueve? ¿Qué le inspira? Bueno, como tú sabes, yo soy diseñador gráfico. Yo estudié en el desaparecido CELA, ya no existe. Bueno, Allá por ya Vista Alegre. ándale, ahora solamente se quedaron con la prepa, pero antes tenían carreras. ¿Eh? Ujú. Entonces, yo estudié ya diseño gráfico, aunque pues realmente yo siento que yo y también varios compañeros que estaban allá, pues lo que querían hacer era arte, pero en ese entonces no existía la facultad de artes visuales, ¿no? Entonces, lo más cercano que podías estudiar era diseño gráfico O arquitectura, o pero arquitectura, pero que está en el mismo lugar, ¿no? Allá en Mejorada. Eh, sí. pero bueno, eh, yo por eso mi enfoque fue más hacia la ilustración, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que te conocí en la Filey en 2017, pero yo ya llevaba Sí. 7 años trabajando en una institución cultural, ¿no? En el Ujú. ICI, luego se cae, Mm, luego se mm, deculta, luego sí, ya se quedó en se deculta. Pero, sí. pero yo trabajaba allí, primero en el área de comunicación y Ujú. después en el área de literatura. Y qué bueno, porque pues la literatura es como que lo que siempre me ha atraído también, ¿no? Entonces, pues por Se herencia, interlazan. Sí. sí, Oh, por sí, herencia, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, para quienes no Entonces, sepan, porque nos escuchan de diferentes partes según Spotify, o sea, ah, para los yucatecos tu apellido, pues obviamente te antecede, ¿no? Pero para quienes no sepan, así como ¿cómo es? Como el abolengo vaqueiro, ándale, pero bueno, sí, de intelectuales sí, peninsulares, periodistas y escritores, intelectuales y escritores y así. Bueno, sí, sí. entonces, te conocí en 2017 para la Feria Internacional del Libro. Tuvimos allá nuestros momentos polémicos, además, Sí. polémicos y Memorables, memorables. memorables. El pégame pero déjame leer, ¿no? Que Sí, justamente pues es un libro erótico, ¿verdad? Es de, claro. de la época, ¿no? Sí. Oh, sí, Para sí, los que no lo absolutamente. era, para que los que no lo sepan, pues era una publicidad que se trataba de aprovechar de imágenes de Peli libros, pero en basadas en realidad eran películas. películas que habían Ya, sido películas. adaptadas de libros. Entonces Exacto. acababa de salir una película que se llama 50 sombras de Grey, Así es. que era, como decían los cínicos, era porno para mamás.
¿saben? Oh, nada de Ahora, malo con el porno para las mamás. a los, los detractores Ah, de ese sí, tipo de lecturas. sí, sí. Que casualmente Pero, generó muchos millones. y casualmente generó mucha polémica por la fila y todo el mundo nos Sí, volteó a ver sí. por, no siempre por los mejores motivos, pero bueno, no, Sí, allí se sí, sí. metieron tus amigas las feministas. Obviamente, obviamente. Ahí Es iban que a quemar la fila ahí. sí, por supuesto. Sí, sí, sí. No, es que, y también, digo, lo estábamos mencionando ahorita previo, antes del iniciar ya la grabada del programa, que no hay nada de malo en estas oleadas, yo lo diría así, estas oleadas literarias o editoriales que llegan de productos, pues sí, al final literarios en cierto nivel, ¿cierto? Eh, que acercan a un público pues grande, ¿no? A ciertos géneros o a ciertas manifestaciones literarias, ¿no? Que como acercamiento a mí me parecen muy, muy fortuitos. De hecho, parte de mi, digo, a mí, igualmente a mí la literatura siempre me ha fascinado, ¿no? Pero digamos, cuando yo me acerco de una manera así como que ya más pasional, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Digamos, es con el fenómeno de Harry Potter, ¿no? Que digamos es de mi generación, ¿no? Y así han habido otros fenómenos literarios, ¿no? Tienes como la generación que creció con Tolkien, ¿no? La generación que creció con Harry Potter. Hay otra generación que decimos, ¿cuál es esta otra? La de Crepúsculo, ¿no? Mm, Que es un spin-off, ¿no? O sea, y tienes esta 50 sombras de Grey, ¿no? O sea, 50 que digo, sombras de Grey es el spin-off ah, de bueno, era el Crepúsculo. spin-off. Ándale, Sí, ándale, sí, ahí sí. estás. Exacto, ¿no? Surgió como un Exactamente, ¿no? fanfiction. Ándale, Surgió como un fanfiction originalmente. exacto. Y imagínense que esta autora escribió un Sí. fanfiction, se volvió súper popular y Ujú. obtuvo un contrato millonario con un editorial. Y Ya luego la película. con eso que escribió ya se puede ir La a hizo. sentar, se puede ir a acostar y ya. Exacto, son esos golpes de suerte que al final y también a lo mejor no es tanto suerte, ¿no? No sabemos qué tantos, o sea, qué tantos fanfics ella haya realmente escrito, ¿no? Se haya fogueado. Creo que como se suele pensar, ¿no? O se suele percibir, ¿no? Cuando tienes como un gran hit o es tu primer gran hit, que no hubo un proceso de aprendizaje previo, ¿no? Pero pues no se sabe del todo, ¿no? O tienes, por ejemplo, estos otros que ya son los más canónicos, ¿no? Como a ver, acuérdame del nombre de Pedro Páramo de, Juan Rulfo. gracias, Juan Rulfo, que solamente escribió Ujú. dos pequeñas, pues son una colección de historias, ¿no? Uf, pero Y Pedro qué Páramo, ¿no? literatura, Pero qué exacto, ¿no? Y no es como literatura. que digas, ay, no, pero de la nada lo sacó, o sea, tampoco, ¿no? O sea, tampoco, o sea, sí hubo un Ajá. fogueo, sí hubo una escritura, pero digamos, de sus obras conocidas literarias, pues tienes esas dos, ¿no? Y no es como que haya escrito así como sagas de cosas, ¿no? Y, Muchísimo, pero y, lo que escribió pegó, ¿no? O sea, y un guión cinematográfico, ¿no? El Gallo de Oro. O sea, uh-huh. son tres cositas que escribió y Con eso bastó, ¿no? con eso Ya para bastó. quedarse. Sí, sí, claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Y regresando al punto de, ¿qué digo al final también, ¿no? Pedro Páramo es referenciado, o la escritura de Juan Rulfo, ¿no? También es referenciada como influencia del boom latinoamericano, ¿no? En varias de las memorias, ¿no? Creo que era de García Márquez, ¿no? eh, que alguien le trae estas obras y le dicen, aquí está, aquí es donde debes de aprender qué es esto de la escritura, no sé qué, algo así le dijeron a Márquez, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, lo lee y dice, no, pues sí, ¿no? O sea, esto es sustancia, ¿no? Y es Eh, uno de sus libros favoritos de Borges, además, está en su biblioteca. O sea, en la exacto. colección de libros que componen la biblioteca Borges está El Llano en Llamas. Es que si ustedes se acercan, la verdad es que los relatos, porque no sé si entran en categoría de cuentos, yo ya luego ya me reservo el hecho de nombrar categorías, ¿no? Subgéneros, pero creo que el hecho de estas escrituras condensadas, digamos, no las grandes novelas del siglo XIX que buscaban explicar pues, la existencia, ¿no? Prácticamente a veces suelen ser vistos como menos, ¿no? Se les suele dar a lo mejor muchas veces como menos peso, pero creo que el hecho de poder en un espacio limitado, poder condensar
y capturar ciertos elementos o ciertos signos culturales, creo que es todavía mucho más complejo que cuando tienes todas estas grandes extensiones, ¿no? De, no sé, como las novelas decimonónicas, pero creo que tenían otra dinámica, ¿no? Y regresando a la parte de la literatura erótica, Lo que entonces vinimos a hablar aquí lo que deberíamos hablar, pero ya saben, divagamos, no pasa nada, ¿no? Digo, es parte pasa. Este del programa va a durar encanto. 3 horas, solo para Así que es, lo sepan. o lo dividimos, la introducción pues será así de dos partes, ¿no? Pero y ya luego Dale. veremos, ¿no? Pero quisiera en ese sentido hablarte, ¿no? Yo decía que a veces me reservo el hecho de nombrar subgéneros, ¿no? Pero quisiera yo preguntarte a ti, pero al final es parte del título del programa para darnos una idea, ¿no? ¿Cómo tú te acercas? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cuál es tu historia personal, por ejemplo, llegando a esta parte de la literatura erótica, ¿no? Subgénero literatura erótica. Pues sí, te estaba comentando que pues mi perfil, mi trasfondo es de que soy diseñador gráfico, entonces desde siempre ha sido como que mucho depender de la imagen. Entonces, yo mis primeros recuerdos de haber visto algo que fuera así como que medio pícaro, medio atrevido, Mm, que pues eso es lo que tiene la literatura erótica en, cuando mm, menos en Occidente, tiene un cariz como transgresor, ¿no? Como que es lo ujú, prohibido, es lo tabú. Y siempre ujú, es lo que más atrae a la gente, aquello que es así como medio prohibido, ¿no? claro, claro. Entonces, pues yo veía historietas, pero pues mis papás me Mm, compraban de Superman, de Batman, de... ¿Ok? Pero pues ibas al puesto de periódicos y qué otro tipo de historietas te encontrabas. ¿Qué otro tipo de historietas? Las Los historietas mexicanas, vaqueritos, los vaqueritos, los los vaqueritos. vaqueritos, ¿no? O sea, Sí, y te llamaba la atención, ¿no? Veías esas portadas, las portadas eran muy atractivas. El arte de interior no siempre estaba a la altura, ¿verdad? Eran unas publicaciones que eran como de sí, una o dos viñetas por página, eran libros muy chiquititos, sí. impresos en sepia, muchas veces la tipografía, sí, era como papel de pulpa, era un papel súper berreta, muy barato, muy pinchito, ¿no? Y la tipografía pues era hecha a máquina, o sea, Mm, era súper, casi casero, ¿no? Pero, pero quiero pensar que los que lo hacían, pues le echaban alma y corazón a su trabajo, ¿no? Eh, esas primeras como historietas eróticas, pues hoy en día serían vistas como algo muy inocente, la verdad. O sea, ¿qué te gusta? ¿El mil chistes? ¿O cómo se Ajá. llaman esas otras de los sensacionales, ¿no? De Mm, lucha libre, de camioneros, de chalanas, de azafatas, de no sé qué. Hoy sí. en día ya sería algo muy inocente. Por eso yo a veces siento que ese perfil que tenía la literatura erótica de ser transgresor se ha perdido un poco, porque ya se ha Mm. banalizado. Es como la violencia, Ah, es sí, como la sí, violencia, sí, ¿no? Ves sí. tanta todos los días en el noticiero que te deshumaniza un poco, te insensibiliza. Entonces, Sí. con el erotismo a veces pasa lo mismo. Eh, Más bien te Sí. ocurre con la pornografía. Y en este Ujú. punto, a lo mejor habría que hacer algunas precisiones entre pornografía y erotismo, ¿no? Por Eh, favor, a ver. bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que existía un programa en Perú que tenía Ujú. un señor, un sabio, llamado Marco Ajá, Antonio de Negri, y en uno de sus programas él menciona ajá. que la diferencia, eh, de hecho lo estoy leyendo, Ujú, dice, y él citando a otro escritor, Rafael Argullol, ujú, dice, la pornografía es fragmentaria, todo se basa en mm, la genitalidad. sí. En cambio, el erotismo busca la unidad corpórea.
La pornografía ujú, es como fast food para los sentidos. En cambio, sí, el erotismo exige tranquilidad, mesura, un desarrollo, ¿no? ujú, La sí, pornografía es algo masivo, es de ujú, consumo, de consumo. ¿no? Ujú, En cambio, el erotismo es mucho más limitado, es mucho más difícil. La mayoría de las personas sí, pornografían su vida sexual, no pueden erotizar su vida mm, sexual, porque el erotismo es complejo, es sí, limitado. No cualquier persona sí, puede lograrlo, ¿no? ujú, sí, Entonces, sí, primero que nada es que eh, cuando uno ve la pornografía, pues está ante una obra que es como el erotismo es algo que es irreal, ¿no? Pero la intención detrás de uno es desafogarse rápido y la otra es un asunto más contemplativo, ¿no? Cuando tú estás, ujú, por ejemplo, ante una gran obra de arte sí, que conlleva una carga erótica, pues tienes que quedarte en un estado, tiene lugar un acto estético, ¿no? En la ujú, observación de ese objeto, sí, que es algo sí, bello, ¿no? Una escultura bella, ¿no? sí, ujú, ¿No? El ujú, Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel mm, o esta escultura de Gian Lorenzo Bernini, que es increíble, ujú, ¿no? De ¿cómo se llama? De Plutón ujú, secuestrando a Proserpina, me parece ujú, que es. ujú, O sea, que puedes ver que el mármol se ha transfigurado en carne, ujú, sí, ¿no? sí, Allá tiene lugar un hecho estético que tiene el erotismo, pero que no tiene la pornografía, ujú, ¿no? ujú, Pero sí, si fuésemos quizá un poco más allá inclusive de eso, quizá ujú, podríamos llegar a la conclusión de que la diferencia entre pornografía y erotismo se basa en el lugar y el tiempo, ¿no? ajá, Aquello que es ujú, considerado obsceno en un lugar en determinada época ujú, puede no serlo en otro lugar o en distinta época, ujú. ¿no? O Yo sea, también allá aquello apuntaría sí, además es de el relativo. tiempo, sí, sí, por supuesto, es relativo, además bueno, quisiera como retomar la parte que mencionas o que citaste hace ratito, ¿no? Pienso, la pornografía es más enfocada a la genitalidad, en donde muchas veces eso, o sea, no se ven las caras o si se ven las caras es siempre usualmente, ¿no? Del objeto de deseo normativo, ¿no? Usualmente la mujer es la que queda expuesta, ¿no? Dentro de un consumo tradicional pornográfico. Pero, por supuesto que hay muchas categorías y demás. En el caso, por ejemplo, ¿no? Del erotismo, pienso más me invita a pensar más en el eros, en el placer, ¿no? Y el placer en sí es multicausal, ¿no? Decías por allá, o sea, lo que para el porno tiende a ser como una cosa como muy focal, muy inmediata, no hay un proceso que es como de descubrimiento, a lo mejor lo llamaría así, desde la parte del erotismo, ese es el punto, ¿no? El proceso de descubrir, ¿no? Y a lo mejor aquí me veré muy venturosa en este concepto, pienso más como el erotismo en algo que no necesariamente tiene que ver con la genitalidad, o sea, pensando a lo mejor en que el placer no necesariamente tiene que ir ligado, ¿no? Con los genitales. Puede haber apreciaciones estéticas o apreciaciones eróticas de otras partes del cuerpo o de otros elementos que no necesariamente, ¿no? Están ligados como a estas partes corpóreas tradicionalmente asociadas con lo erótico, ¿no? O lo tradicionalmente erótico. ¿Qué es lo tradicionalmente erótico, no? Pero decías ahí que si nos vemos o si nos sentamos a reflexionar o a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es sensual o qué es en este punto de la historia algo que se ve como eh, sexual? En otras culturas o en otros elementos no lo es, ¿no? Por ejemplo, pensando nosotros en este contexto en el que estamos ahorita, si tu algoritmo o
el algoritmo de, por ejemplo, de Instagram te detecta como un elemento femenino, no va a autorizar que publiques cosas donde se vean tus pezones. Pero si eres o si tu algoritmo te detecta como un ente masculino, no te va a poner esas restricciones, ¿no? Y había un caso que yo vi, era de creo que era un hombre, pero sus rasgos eran como muy femeninos, o sea, tenía el cabello largo, o sea, como ciertos elementos que al algoritmo a lo mejor lo presentaba a lo mejor como algo femenino, no le permitía tomarse fotos donde aparecieran sus pezones, por ejemplo, ¿no? Y también había esos elementos, ¿no? Cuando a lo mejor para culturas a lo mejor prehispánicas los pechos no tenían un elemento erótico, ¿no? Si vemos como los códices o los vestigios de gráficos que tenemos a lo mejor de otras culturas, no van a tener la misma vestimenta posterior a la llegada de los españoles, ¿no? Porque ellos veían otros signos o asignaban otros significados a los signos, ¿no? Que iban recibiendo de estos nuevos espacios o de estas nuevas culturas también, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. hasta los años 60 o 70, digo, yo he hablado con personas ya grandes, me dicen, Mm, hasta en los 60 o 70 tú ibas a un pueblo y podías ver a las mujeres mayas que pues andaban pues en topless prácticamente, ¿no? ujú, Eso pues ya no ocurre. Por favor, ujú. o sea, aprendamos a comportarnos para que regresen las tradiciones. Ay, muy bien, ¿qué tal? Me encanta esa recomendación. Aprendamos a controlar nuestros impulsos para que ya Mm, vuelvan esas tradiciones, porque la neta aquí en Yucatán hace hace un- muchísimo calor, hace demasiado calor. Tenemos Oh, sensaciones yeah. térmicas en mayo casi de 60 grados. Sí, O sí, sea, sí, sí, piensen sí, en sí. esas mujeres que tienen que llevar brasier, por favor. Mm, uf, sí, no, 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 no. Ay, qué buena recomendación en este programa. Son buenas recomendaciones y qué bueno que tocaste lo del algoritmo, porque Sí, justamente les decía que yo soy así medio artista visual, entonces yo subo sí. dibujos a mi Instagram y mi Instagram toda la vida me están bajando dibujos y me están diciendo que no van a recomendar mis dibujos porque pues, Ay. ajá, Mm, pues yo dibujo ujú, mucho dibujo erótico, ujú, ¿no? ujú, Mucho desnudo pretendidamente místico, académico o erótico, hay muchos tipos, ¿no? ujú, O sea, el ujú. desnudo no es nada más desnudo y ya. O sea, para mí Sí, hay como que muchísimos subgéneros. ujú, ujú. Depende de lo que se quiera comunicar, ¿no? No Exacto. es lo mismo los desnudos que hacía Rubens, por ejemplo, a Sí. los desnudos que ya hacen en el expresionismo alemán, que son muy crudos, que son muy Mm, duros, que son casi como de denuncia muchas veces, sí. ¿no? O sea, Ujú, son ujú. distintos, Sí, ¿no? sí. Responden a diferentes momentos, a diferentes contextos y circunstancias. Lo mismo ocurre con la Así es. literatura erótica, Sí. ¿no? Y yo tengo aquí como que varias recomendaciones que luego les voy a ir mostrando y a lo mejor hasta podemos leer algo, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. vamos a recitar, ¿no? La esquina Ándale, poética ándale. del oso. Sí. Oh, por cierto, que quisiera recomendarles, a ver, o sea, cómo te encuentran en Instagram, donde tienes todos estos bocetos, todas estas creaciones que haces? Porque una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, y valoro mucho del trabajo de Oso, es que él pone, ahora sí que lo que ahora venimos nombrando diversidad corporal, ¿no? O cuerpos diversos, ¿no? Me encanta Ujú. que juegas con las corporalidades. Incluso el último que vi, creo que fue ayer, era un desnudo, pero un desnudo de un cuerpo femenino, pero con vello en las axilas, ¿no? Y vello púbico también. Entonces, casualmente, ¿no? Estuve hace unas semanas conviviendo con una chica que, ajá, o sea, tenía todos estos vellos, ¿no? Digo, normal, es un cuerpo humano que los tiene, ¿no? Pero que hacían mucho, al menos para mi pareja, ¿no? Era así como de, es que
él me decía, sus vellos en las axilas me resultan muy estridentes, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? Porque, y los tuyos a ti no te resultan estridentes, o cómo, ¿no? Y me decía él así de, pues es que no lo sé, es que no estoy esperando, o sea, el hecho de que él no estuviera, más bien, su visual, su perspectiva, Es otra su cultura. educación visual, Sí. exactamente, su educación visual le hacía tener una expectativa, imagínense, ¿no? Sobre las axilas de las mujeres, ¿no? El hecho de que él estuviera conviviendo con una mujer que no cumplía con esa expectativa visual, a él le generaba mucha estridencia, ¿no? Y así de, pero es que es un cuerpo femenino, más bien, es un cuerpo humano, simplemente, y esos vellos están ahí, ¿no? Si los quiere remover es muy su decisión, ¿no? Pero la naturalidad del cuerpo humano es ese, son los vellos, estamos cubiertos de vellos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Y en el caso de las representaciones visuales, es raro, es difícil, ¿no? La primera, lo tengo muy grabado porque fue como la primera ilustración o contenido visual que yo vi con vello púbico, es esta obra que pues estuvo censurada durante mucho tiempo, no me acuerdo ahorita del autor, a ver si tú te lo sabes, seguro que sí. ¿Es Courbet? Se titula ¿El El origen del nacimiento del mundo, mundo? el origen del Ah, mundo, ¿no? es Courbet. O sea, Sí. para mí fue así como de, y no solo la representación visual, que luego ahorita para YouTube ahí se las pongo en la pantalla, pero digamos, el título se me hizo tan dignificante, lejos de una cuestión como de morbo, el título, la escogencia de las palabras para nombrar esta parte de la corporalidad, me pareció muy bello, me pareció sui generis, ¿no? Porque había estado yo expuesta y había recibido pues otros mensajes culturales, ¿no? Alrededor de esta parte del cuerpo y sobre todo el vello femenino, ¿no? El vello púbico en específico. Y me pareció fascinante, ¿no? Esta relectura o esta apreciación desde un ángulo diferente, ¿no? Y pues nada, pues ahí para que también la invitación que vayan y visiten en la página de Instagram de aquí, Osvaldo Vaqueiro. ¿Cómo te encuentran entonces? Como Vaqueiro Brito, con mis apellidos. Vaqueiro, Vaqueiro con Brito. Allá, B de bueno. B de bueno. Sí, Sí, porque sí, luego he estado exactamente. yendo yo mucho a vaqueros ferreteros, pero esos vaqueros, exacto, no, aquí conozco es con B de bueno, bueno de calidad. Sí, 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 sí. sí, Tres veces bueno. ándale, Eh, exactamente. sí, y fíjate que hablando justamente de la obra de Courbet, Ujú, esa obra que tú nombras, durante mucho tiempo solamente podían acceder a verla, digo, era de carácter privado, ¿no? Como el ujú. baño turco, otra pintura que no cualquiera la podía ver, ¿no? Ajá, Porque es sí, sí, arte sí. erótico así. Ujú, 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 ujú. Entonces, para poderla ver, tenías que darle a una cortina, tenías que abrir Mm, una cortina, el cuadro estaba cubierto. cubierto, tenías que Ujú, ujú. descubrirlo, ¿no? Y pues imagínate, yo creo que las mujeres tenían muy restringido el espacio para ver algo que pues ya conocen, supongo, No, con ayuda de un espejo podría ser, te pero, sorprenderías, pero, y hay muchísimos grabados de franceses donde hay mujeres que están con espejos allá Sí, sí, descubriéndose, ¿no? O sea, sí, no es sí, sí. algo que de repente, ay, lo descubrieron, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. este, y justamente Se sabe que estaba es complicado. pensando en que el Museo de Nápoles, Ujú, donde descubrieron, es donde albergan muchísimo arte erótico descubierto ujú. en Pompeya. Oh, Tenían sí, 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 una sí, sí, sala a la que sí, no podían acceder cualquier estaba persona, guardado, solamente académicos, hombres. sí. Y tenían que ser académicos, o sea, no Ajá, podía entrar la chusma porque ujú, podían ujú. calentársele demasiado la cabeza, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. No vayan a era el... pensar que éramos impuros en la antigüedad, de donde emanamos nuestra dignificación como polos de la cultura. Pero tú te das cuenta al visitar Pompeya que era una ciudad donde el sexo era algo muy importante. O sea, tenía señaléticas en el suelo, ¿no? Sí. Falos que te decían hacia qué dirección debías de ir para llegar a un prostíbulo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en el Museo de la Sexualidad de Bruselas, de la ciudad de Bruselas, que les recomiendo que vayan a ese museo, ahí en parte de la exposición, en la parte de las culturas antiguas,
mencionaban, porque tienen como varias de estos, como dijes fálicos, ¿no? Donde decían, o sea, estos símbolos fálicos, ahí decía ¿qué es? La museografía, que eran elementos que eran asociados como a la buena suerte, ¿no? Al Eran hecho de, amuletos, exacto, eran amuletos exactamente, para proteger exactamente, a los viajeros, ¿no? exacto, E exacto, exacto, exacto. incluso habían estatuas en los caminos que eran fálicas, ¿no? Que Ujú, representaban al dios Príapo. ujú, Príapo ujú. es el dios que tiene su pene eternamente Enorme. erecto. Es, Sí, sí. Y es de los menos justamente conocidos, pero ahí está. es muy poco conocido, pero resulta que Sí. existe una obra literaria llamada Las Carmina Priapeas, las canciones Mm. a Príapo. Ah, Y estas canciones están incluidas en una antología palatina, que mm. yo tengo por acá uno de los libros de la antología palatina, lo quería mostrar, creo que aquí lo tengo, si no, ya valió. Aquí las No, joyas, sí, que nos sí, muestren sí. las joyas aquí, oso. Este es el libro 12, que es el que está consagrado al amor efébico, ¿no? A ver, Este ponlo, libro ándale, así. él es del editorial Acal, Muy ajá, bien, sí. Poemas de sí, amor efébico, yes. efébico. Sí, los griegos tenían la costumbre, ¿no? De la pederastía. Y en esta parte a lo mejor pones un bip para que no nos cancelen, para que no nos bajen Sí, el video, ¿no? sí. Epigramas, ¿no? Dedicados al Mm, amor entre hombres mayores con chicos, o sea, los erómenos, así sí, se les, erómenos. sí, Y sí, sí, sí. hay otro libro donde están las Carmina Priapeas, ¿no? Que son las Ujú. consagradas al dios Príapo, que son Ok. poemas pues muy satíricos, porque el dios Príapo, al ser un dios menor, casi siempre lo conminaban al cuidado de huertos y de jardines. Entonces, casi siempre sus epigramas decían algo así como, al ladrón que ose venir a robar mis vegetales, yo le meteré mi vegetal por... Y Entiéndase. allá, ajá, usaban mucho la palabra Sí. irrumar. Uf, Irrumar en realidad es como decir sexo oral, pero, Roma. pero bueno, los griegos no decían sexo oral, ¿verdad? Decían irrumar, Claro. no decían Ujú, felatio, todavía no ujú. existía el término, supongo yo, pero bueno. Claro. Entonces, sí, Sí. durante la plática les voy a estar mostrando conforme se me vayan acordando los libros que les voy a ir mostrando, ¿verdad? Ok, ok. Sí, sí, Pero sí. bueno, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué me preguntaste? Literal, Literatura literatura erótica, ¿verdad? erótica. Sí. Literatura erótica. Sí, Bueno, sí, sí. Ahora estabas eh, dando tu definición que citaste y entonces mencioné yo que, ajá, apuntaba yo la parte de la definición con que el erotismo no es simplemente genitalidad, ¿no? Que también reside en muchas otras partes, puede ser del cuerpo o de actividades o de sensaciones o en realidad, no sé, como creo que es más la búsqueda del placer y el placer cuando se puede se aprende, ¿no? Porque creo que es un proceso de desaprender, el hecho primero de conectar con el placer, ¿no? Darle un lugar, pues ahora sí que dentro de nuestra existencia como seres humanos y que pues también merecemos, podemos y porque está en nuestras capacidades el poder conectar con el placer, pero también el hecho de desaprender, ¿no? Esta parte de que el placer no solamente viene de la genitalidad, ¿no? Entonces cuando podemos como expandir entonces la mirada, ¿no? Y empezar a hacernos preguntas y empezar a buscar otras fuentes del placer, ¿no? Como en la literatura también te muestra, ¿no? El hecho de, no sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oso me compartió en algún punto, precisamente para la Filey, porque recuerdo que estuvimos platicando en un pasillo justamente sobre eso, porque creo que se lo devolví ujú, en el contexto de la feria, ¿no? Él me prestó un libro sobre relatos chinos, eróticos, una cosa así, porque bueno, al final era el país invitado de esa ocasión, ¿no? Entonces, yo quedé fascinada con esa lectura,
porque las historias tenían, wow, una densidad, una exploración de personajes, una variopinta exposición de situaciones, ¿no? Eh, sociales también, ¿no? Que nos hablaban de dinámicas no solo eróticas, sino también, pues ahora sí, desde cuestiones que tienen que ver con, pues, con el género, pero con el poder, pero también con, pues, con expectativas sociales y demás, ¿no? Y me acuerdo que a Oso, parte de lo que le frustraba de esos cuentos es que siempre terminaban con una cosa así como muy, o sea, todo el desarrollo estuvo precioso, maravilloso, impresionante, y el final, ¡puf! O sea, cerraba así como muy moralino, ¿no? O sea, muy, muy tajante, como que se veía una ruptura impresionante, ¿no? todos mueren al final, ¿no? Un poco Sí, así, ajá, muy, los muy, muy ejecutan. shakespeariano. Ándale, exacto, ¿no? O sea, tienen, sí, pero digamos, y yo le decía, pero es que Oso, o sea, el hecho, yo de lo que valoraba, por ejemplo, de esa obra, era que, pues tan antigua como es China, ¿no? Parte de los sistemas y de las instituciones que tenía, era que había ¿cómo se llama? Un proceso de registro o de autorización para lo que se podía y lo que no se podía publicar, ¿no? Y esta obra, haber pasado los filtros y haber pues llegado a nuestros días, ¿no? O haber ha sido todavía republicada o reeditada, ¿no? Era porque precisamente pudo pasar esos filtros. O sea, parte de la dinámica, pues sí, obviamente, ¿no? O sea, te tienes que dar, pues así como que por su lado a tu gobierno, si quiere, si, para que puedas mostrar tu historia, ¿no? Pero digamos, el hecho de que la historia estuviera ahí. Sí, 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 muy claro, sí, hábilmente se sí, sí, pasaban a los exactamente. censores, dando al final una moraleja, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Pero les digamos, el permitían hecho, publicar. exactamente, ¿no? Y creo que dos de las historias que más recuerdo era la primera, ¿no? En donde muestra a una prostituta, ¿no? A una cortesana, ¿no? Enamorada de pues ahora sí, lo llamaríamos así como de un mi rey, ¿no? Y ella, teniendo, bueno, en el desarrollo de la historia, ¿no? Mostrándonos a una mujer, pues ahora sí que de buenos sentimientos, pero también con una mentalidad o una capacidad eh, ahora sí que es administrativa, económica, impresionante, ¿no? Porque ella pudo amasar, digamos, bienes, ¿no? Que le permitían, ahora sí que ya dejar la prostitución y escoger qué cosa hacer con su vida, ¿no? Al final, obviamente, tiene un final trágico, pero digamos, el hecho de que complejizara esta percepción de cómo es una prostituta, cómo se perciben a las cortesanas, ¿no? Me pareció un ejercicio extraordinario. Y también el hecho de que en esa compilación de historias se hablara sobre la sexualidad de los monjes. Entonces, la otra historia que se me quedó muy grabada, ¿no? Era este relato en donde hablan sobre un monasterio chino, ya sabes, así como que perdido en las montañas, donde las mujeres, o como que ocurrían milagros ahí, ¿no? Como que las mujeres que iban y tenían como un retiro espiritual y no podían quedar embarazadas, quedaban embarazadas en ese contexto. Pero resulta ser que era porque, pues, ajá, los monjes a medianoche llegaban y visitaban a estas mujeres, ¿no? Obviamente ya luego, pues, como decía Oso, ¿no? Hay un castigo fatídico para estas almas eh, perversas que hacen cosas fuera de lo que O deben. de la caridad. Exacto, exacto. Entonces, pues en esas dos historias, ¿no? Son de las que más recuerdo de ese compendio de historias, de historias eróticas chinas, creo que del siglo XV, XVI, una cosa así, ¿no? Y que casualmente también esta compilación de historias me recordó, no al mismo nivel, ¿no? Porque son culturas y cosas diferentes, pero digamos, me llama mucho la atención que de alguna manera, para este siglo XV-XVI, están escribiéndose cosas relativamente similares o explorando estos temas como con el Decamerón, ¿no? En donde también se hacen estas exploraciones de historias eróticas o sensuales, donde se explora parte, pues ahora sí, de esta de este nivel de la experiencia humana, ¿no? Que tiene que ver con el placer, con la sexualidad y con, pues, prácticas diversas de diferentes personajes sociales, ¿no? Y tanto en la parte china, hablando, por ejemplo, con cortesanas, prostitutas, y con monjes, ¿no? Y lo mismo con el Decamerón en el sentido de estos personajes sociales que aparecen, ¿no? Y que dentro de la narrativa tradicional o dentro de la narrativa que nosotros percibimos ahora,
se suelen idealizar o asexualizar, ¿no? Como suprimir la parte erótica de estas existencias, de estos entes sociales, ¿no? Que en estas historias pues queda evidenciado que pues no, ¿no? Al final son seres humanos y que también pues tienen la posibilidad de explorar pues esta parte de la experiencia humana, que es el placer y el erotismo y así. Y Oso me estaba comentando ahorita también, bueno, porque tuvimos una cuestión ahí de las logísticas de tener un programa a distancia La tecnología. sí, que dentro de las joyas que también tiene Oso, porque Oso colecciona muchos tipos de libros, como pueden ver allá al fondo de su pantalla de Oso, que él tiene uno donde hay como ilustraciones eróticas, ¿no? Decías, Oso. Chinas, sí. Chinas, ¿no? Uh-huh. Y que Bueno, en uno de los... general de Oriente, de Oriente. Bueno, ahí está. Y que dentro digamos, parte de pues, las anotaciones que acompañaban a estas ilustraciones era que estas ilustraciones tenían una función didáctica, pedagógica, ¿no? Para las élites de esa sociedad, ¿no? Y también si se dan una vuelta por Bélgica, en la ciudad de Bruselas, allá tienen unas muestras preciosísimas de marfil, en donde tú puedes ver así como que desde tríos, posiciones, exploraciones sexuales también, ¿no? Detallados en marfil, ¿no? Y que son impresionantemente anatómicamente puntuales, ¿no? Y que son ahora sí que trabajos maestros, realmente muy, muy bellamente elaborados y que pues, por supuesto tienen una función pedagógica, tienen una función didáctica también cultural, también erótica, ¿no? Y también nos mencionaba Oso que parte de una de las anotaciones en la parte de estas ilustraciones era que mencionaban que si te fijabas en cada una de estas ilustraciones, parte de los signos que se podían percibir en las ilustraciones para con las mujeres, ¿no? En esas ilustraciones, era que un signo como de placer o que ellas habían alcanzado el placer innegablemente, ¿no? Era que tenían como los dedos, ¿no? Como extendidos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya habían llegado al trance último del placer, al orgasmo, a lo que los franceses llaman la muerte chiquita, Exacto. la petite mort, ¿no? Cuando ya los dedos de sus pies, pues, como que se extienden así, ¿no? O sea, Cuando te da tu calambre, ya no pueden contener, ya sabes, y de sí, pasar de estar así, llegan a estar así, ¿no? se distiende, ¿no? Extendidos. Y yo le decía, y le preguntaba a Oso con este comentario que me decía yo, oye, ajá, o sea, sí, ajá, anatómicamente lo puedo entender, pero ¿cómo funciona esta parte de los dedos extendidos? O sea, sabemos, bueno, y si no lo sabías ahorita te lo contamos, que parte de estos espacios corporales que son diferentes entre, visto así, ¿no? Entre Occidente y Oriente, ¿no? Para el Oriente, los pies son una parte muy, muy erótica, ¿no? Ahorita hay como la broma, ¿no? Y entonces vendes las fotos de tus pies, ¿no? Pero creo que es como muy reciente, ¿no? El hecho a lo mejor que sea como más conocido esa parte del fetiche, ¿no? O sea, de hecho incluso se nombra así, ¿no? Un fetiche para quienes gustan de los pies. Pero en Oriente es una cosa que se asume como parte del elemento erótico, ¿no? Los pies. Y dentro de la cultura oriental, o específicamente en China, ¿no? Las élites tenían esta costumbre de romper los pies de las niñas para las élites y generarles estos pies muy chiquititos a raíz de haberles roto los pies y darles una forma diferente. Ahí luego les pongo la foto otra vez porque ya le he puesto para otros programas también que hemos terminado hablando, mencionado este tema. Los pies de flor de loto. Entonces, ¿y cómo funcionarían los pies de flor de loto en esta descripción? ¿No? O sea, pensando, a lo mejor, aquí estoy pensando en voz alta, que esos pies de loto eran solamente para las élites, las mujeres de la élite, ¿no? Y Sí, que el placer... cómo contraen los dedos, ¿no? Que es la señal de placer, ¿no? Cómo contraen los dedos cuando los tienen así, pues, deformados. Pero Exacto. evidentemente esas deformaciones físicas, pues, son algo social, algo cultural, es algo que está muy intrincado en la cultura de Oriente, como por ejemplo los mayas que practicaban la deformación craneana O los o, dientes. o los dientes, ¿no? O las Hacían las escarificaciones. En muchas tribus africanas, pues
lo que hacen con los anillos en los cuellos, los Mm, besotes, ¿no? Que tienen, las sí, perforaciones, los tatuajes. Digo, sí, cada cultura, digo, por eso decíamos justamente es eso de lo de la pornografía, que es algo relativo, estándares sí, de cultura diferentes, ¿no? En diferentes sí. lugares y espacios y tiempos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, O también pensando yo aquí en voz alta, en cuestión de, retomando lo de los pies, pensando a lo mejor que como a las cortesanas de Venecia del siglo XV, ¿no? El placer estaba autorizado o tolerado, a lo mejor creo que esa es la palabra, para las cortesanas y no para las esposas, ¿no? no, O pues sea, eso está raro, ¿no? O sea, las esposas no, pero pues las cortesanas sí. Bueno, nos podría parecer raro, raro. pero nuevamente es algo muy muy de la época, supongo. Ujú, ujú, ujú. Bueno, pensando, ¿no? A lo mejor en que las cortesanas no necesariamente eran las que, pensando en las cortesanas chinas, ¿no? A lo mejor ellas no tuvieran estos pies de flor de loto, ¿no? Y fuera fisiológicamente mucho más sencillo. No lo Mm. sé. Es que También recuerdo, has visto los pies de sí, sí de los la he flor de visto, loto. sí. O sea, yo no me entra en la cabeza cómo vas a hacer esto. O sea, cómo. Pero bueno, igual y sí, no lo sé. Oye, también recuerdo que te presté un libro de cuentos eróticos rusos, Rusos. Oh, sí, 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 que sí. fue escrito por Afanasiev. Afanasiev era algo así como un hermano Grimm, pero ruso. Ruso. Entonces se dedicó a recopilar cuentos folclóricos Folclóricos. rusos. Ujú. Entonces él tenía muchísimos cuentos, pero llamaba mucho la atención una parte que era justamente cuentos rusos, pero que tienen erotismo, ¿no? Que Sí, son sí, sí. eróticos. Sí, sí, sí. No, que uno de esos cuentos trataba justamente sobre una pulga que vivía Ujú, en pues en el arbusto púbico de una dama, ¿no? ujú. Y que contemplaba todo lo que pues Sucedía. pasaba allí. Sí, claro, claro. Sí, Y sí, sí. justamente eso luego me recordó que existe una novela, se las voy a recomendar, no la tengo aquí para mostrar, pero se llama Ujú. Memorias de una pulga. Ah. Bueno, ahí si la Memorias, busco se las pongo aquí en la imagen sí, para que vean. por favor. Justamente trata de eso. Oh. Pero son Mm. dos tomos de puras vivencias de la pulga saltando de un arbusto a otro y relatando todo lo que va ocurriendo pues en esa Uh. zona genital, ¿no? Las reflexiones que tiene esa pulga. Ahora, yo creo, es un autor anónimo. Claramente era alguien que no quería tener problemas con la ley porque pues obsceno, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Esta es Sí, sí, literatura sí. obscena y pues supongo de que en la época en la que se escribió, la persona no quería ni ganarse el descrédito ante la sociedad, Mm. Ujú, ni que ujú, lo fueran a juzgar por inmoral. ujú. Recordemos que hasta hace unas cuantas décadas, los libros que eran considerados inmorales podían meter a la cárcel Autores. o a autores, Ujú, los sometían a un juicio. ujú. Y por ejemplo, a Nabokov, ¿no? Ah, El el de autor Lolita. de Lolita, bueno, allá hubo un juicio para determinar si Lolita era pornografía o si era literatura. Lo mismo le ocurrió al amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. El editor Sí. de Penguin, fue muy valiente porque él defendió la novela, se Mm, hizo un juicio y a riesgo de que él pudiera ser encarcelado, pues órale. felizmente al final, pues después de 30 años de ser baneada la novela y que era impublicable, pues ya se pudo publicar y bueno. Y qué mejor publicidad de libro vetado. Y que, Sí, bueno, si quieren, que ya tiene la película, o las, ¿qué es película? Serie, miniserie, algo así, en Netflix. estoy seguro de que tiene muchísimas adaptaciones, la del amante de Lady Chatterley. Lolita tiene creo que tres, ¿no?
una de Stanley Jeremy Kubrick. Iron. Ah, bueno, la de Jeremy Iron. Sí, es muy buena. Esa es muy buena también. Creo que no ha tenido malas adaptaciones, ¿eh? No ha tenido malas adaptaciones, Lolita. ¿No? Pero ahí, por ejemplo, con Novakov. Sí, Vladimir Nabokov. Mm, Otro mm. ruso, por cierto. Sí, sí. Él, en mención de su obra, él dice ahí, ¿no? Porque digamos, la obra, ahí podemos entrar en debate sobre cuestiones con la recepción de las obras literarias, ¿no? Porque una cosa es tú como autor tienes una expectativa de intención al momento de escribir y para él era más como un acto, y lo menciona así, ¿no? Puede que no haya sido así su intención, pero digamos, para él era más como un ejercicio de denuncia. ¿Cómo pueden eh, estas mentes adultas, ¿no? Terminar relacionándose o creando Obsesionadas. estas relaciones con adolescentes, ¿no? O niñas. Y la recepción de la obra fue completamente diferente de lo que lo habría estado esperando, ¿no? O sea, fue oh, que, ¿cómo nombrarlo, ¿no? Fue acogido por comunidades ah, que no necesariamente compaginaban con la intención original, a lo mejor, del escritor, ¿no? Pero pues ahora sí que ahora la recepción de la obra y la intención de la escritura, pues ahí es donde se liberan, ¿no? Es un mensaje que liberas en el tiempo y en el espacio y ahora sí que dependiendo de los tiempos y los cambios políticos, culturales, que era lo que mencionabas, ¿no? Con el amante de Lady Chatterfield. Que ocurre con Lolita que está narrada en primera persona, desde la perspectiva de Humbert Humbert, ¿no? Que es Del adulto. quien, el adulto, ¿no? El que se aprovecha de la mamá de Lolita y luego de ella, ¿no? Entonces es un narrador que es poco confiable, ¿no? De hecho, la novela Sí. empieza como si estuvieras leyendo una novela erótica, Uh-huh. ¿no? Con él hablando sobre Dolores, Lolita, no sé qué, fuego de mis entrañas, de mi corazón, ¿no? Y luego te das cuenta de que pues está hablando de una niña, de una ninfeta, como le Uh-huh. decía Nabokov, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco una trampa. ¿No crees que es que es un poco una trampa? ¿No? Como para que tú simpatices con alguien que desde el principio te está mintiendo, alguien que es deshonesto, ¿no? Estás leyendo como su diario, Uh-huh. Uh-huh. Como el con diario el de un perfume, ¿no? pederasta. En este Ajá. caso, sí, sí, claro, como con el perfume, ¿no? ¿Cómo se llama ese autor? Sanskin. Patrick Susskind. Patrick Susskind. Estás entrando la historia desde la perspectiva, pues, del asesino, ¿no? Y en ese sentido, como estás acompañando pues, esta mente, ¿no? Que está enfocada solamente en una cosa, ¿no? Pues ahí, pues, obviamente desarrollas como lector, pues, esta simpatía, ¿no? Por esta mente a la que vas acompañando, ¿no? Sí, Sí, precisamente. empatizas, ¿no? Con él y luego te das cuenta de que, oye, es un asesino, es un asesino. O es un pederasta, o es un... No, eso le pasa a muchos que luego terminan idolatrando, por ejemplo, a Walter White, ¿no? De Breaking Bad. ¿No? Empatizas tanto con el personaje al principio que luego terminas justificando muchas de las cosas que hace, Exacto, que son exacto. actos criminales, ¿no? Ujú, ujú, Eso tiene a sí. veces la literatura y la ficción, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 sí. Así es, así es. A ver, según yo, mi escaleta, y ¿qué otra cosa? A ¿Qué ver. otra pregunta me ibas a hacer? Porque ¿cuál fue la última? La última Ah, pregunta fue bueno, hace como... hace más de 30 minutos. No, espérate, dice acá. En tus palabras, bueno, pero esto como que ya medio lo exploraste, ¿no? ¿Qué es la literatura erótica? ¿Cuáles son los elementos para identificar que esto estamos ante una obra erótica? Literatura erótica en este caso. Yo creo que el erotismo en general, en todas las artes, incluyendo desde luego la literatura, en la literatura es mucho más desafiante que en cualquier otro arte, porque, porque la literatura te exige a ti como lector
cierta soledad, Mm, cierta soledad para que haya concentración ujú, y para que haya contemplación, ¿no mm. es cierto? ¿No? Lees en silencio, en un lugar tranquilo. Digo, yo he leído muchísimos libros en el camión, ¿verdad? Pero, pero quizá para leer esa clase justamente esa clase de literatura, a lo mejor no es lo más deseable, ya sabes. La poesía, por ejemplo, yo no digo que no se pueda, pero a mí me gusta leerlo tranquilo, ¿no? En la tranquilidad de mi casa. Sí, sí, sí. Eh, y ocurre también con la narrativa breve, con el cuento, ¿no? Justamente hoy estaba escuchando a un maestro de un taller literario decir, es que si pasa la mosca y te paras para matarla a mitad de la lectura de un cuento, cuando regresas, Ya más se fue. vale volverlo a empezar, ¿no? Porque el cuento es tan Sí, breve que ujú, requiere tu concentración absoluta. sí, Y lo sí, sí, mismo sí. pasa con la literatura erótica, ¿no? Yo creo que Mm, de las primeras novelas serias eróticas que leí fue Memorias, fue Fanny Hill, Memorias de una mujer de ujú, placer, de un mm, escritor llamado John Cleland, inglés. ujú, Este señor John Cleland hizo, como Nabokov, vamos a ujú, relacionarlo un poco, hizo un ejercicio de meterse, digamos, en la mente y en el cuerpo de una mujer y escribir un diario como si lo hubiera escrito una mujer. Yo me mm, imagino que quienes leían justamente esas novelas fueran ujú, justamente mujeres que creían que, vaya, una mujer está viviendo todas estas aventuras, wow, ujú, ¿no? ujú, Es una novela en la que la protagonista viaja de su hogar en la campiña inglesa a Londres, termina en un prostíbulo, la inician en las artes de la prostitución por las damas que regentean la casa, ujú, conoce al amor de su vida ya, luego este, todo lo que tiene que atravesar para llegar hasta él de nuevo, se termina prostituyendo muchísimas veces, tiene ujú. distintos amantes, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades, algunos son más raros que otros, ya sabes. Sí. Pero cuando se publicó, seguramente John Cleland no lo publicó con su nombre. O Ujú, sea, realmente creías que existía una mujer llamada Fanny Hill, o cuando menos que se puso por apodo Fanny Hill y escribió sus memorias, ¿no? ujú, ujú, ujú. Y aquí yo tengo otro libro que es Memorias secretas de una cantante. Debería Schreider ser, de Berla. sí, Mm. debería ser Memorias secretas de una cantante alemana, que Ah. también habla sobre sus inicios, ¿no? En Ujú, los caminos del placer. ujú, Existen ujú. muchísimos libros que son memorias de no sé qué, ya sabes. Siempre Vende más, mujeres, vende más. siempre mujeres que están en el Mm. camino de autodescubrirse, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y casi siempre terminan bien, ¿no? Casi siempre. Por, Okay. inclusive en Japón existe una novela, ¿no? ¿Te Ujú. acuerdas de la de Saikaku Ihara, Memorias de una cortesana? Sí, sí, también, también, sí, sí, Creo sí. que ese libro nos lo prestó una amiga en común, ¿no? Antonieta, ojalá nos esté viendo, o si O tiene paciencia que escuchando. vea todo el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este, Sí, es pero, cierto, ella no lo prestó. Ella no lo pero prestó. resulta que Saikaku Ihara tiene muchísimos libros de amor homosexual entre Ujú. samuráis. Tiene, tiene una serie de libros, tiene uno que se llama El espejo del amor entre hombres, Mm. ¿no? Ujú, Que ujú, es ujú, entre pues, homosexuales, hombres, ellos, ¿no? ujú, Nosotros tenemos la idea del samurái, ¿no? Que a lo mejor nos tiene el anime, ¿no? De que son espadachines, son guerreros terribles, así, hombres pero pues, solitarios.
pero eran en realidad más como un poco como los espartanos, ¿no? Como Mm, el guerrero espartano, que tenía a su esposa en su casa, pero en las campañas, pues, se abrazaba a otro hombre, ¿no? ujú, ujú, Y era socialmente algo permitido. No había gran tema con eso. ujú, ujú. Entonces, les recomiendo que lean a Saikaku Ihara. Creo que Sexto Piso es la editorial que edita sus libros, ¿no? Si los pueden conseguir. Eso sí se consiguen fácilmente, ¿eh? Ujú. Sí, también para que exploren bueno, estamos entre charlando y también dando recomendaciones, sobre todo Oso, que tiene así como un gran acervo, una gran colección. Que, por cierto, Oso, ¿cuánto crees de lo que compras? ¿Cuánto ya leíste? Pregunta prohibida. Bueno, a mí me gusta la respuesta que dio Humberto Eco cuando se lo preguntaron. O sea, Ok, comprar libros implica que tienes la esperanza de que vas a tener la suficiente vida como para leerlos. No es ok. necesario haberlos leído todos los que tienes en tu biblioteca, pero los tienes porque pues tienes vida, tienes esperanza de que los vas a leer. Son una Yo sí, motivación. sí tienes una motivación. Digo, yo leo, Sí. creo que soy un lector bastante, pues digamos, Disciplinado. concentrado, sí, disciplinado también, ¿no? De que me gusta leer. Ujú. Pero sí, muchos de los libros que tengo no los he leído, pero están pendientes. Es una pila tóxica de libros. Y yo digo que los estoy leyendo todos al mismo tiempo. Pasa, pasa, Sí, entre lectores sí, pasa. sí, es cierto, es cierto. Creo que también, así como ahorita que estamos hablando, ¿no? Sobre cuestiones con el placer, creo que hay ciertas circunstancias, porque digo, al final la vida es caótica y las circunstancias siempre están cambiando. Creo que nuestra capacidad de recepción para diferentes tipos de lectura va cambiando pues, conforme los días, conforme el momento del día, conforme lo que va ocurriendo alrededor de nuestras vidas. Pero creo que también para cuestiones que mencionabas, ¿no? Para cuestiones que tienen que ver con la lectura en específico de este subgénero, la literatura erótica, creo que nosotros también tenemos que ahora sí que evaluar nuestra temperatura eh, de disposición, no sé si llamarlo así, ¿no? Pero ¿qué Mm, tanto de recursos tienes a tu disposición para poder entrar a una lectura que te va a demandar, pues ahora sí, como decías, ¿no? Más atención, ¿no? Creo que el hecho de el mismo placer, si bien puede ser, en conceptos como de sexualidad mencionan esto, ¿no? Como que tienes el deseo reactivo y el deseo que se tiene que construir. O sea, sí aparece, sí vas a tener como una respuesta, pero no es como el hambre, ¿no? No es algo en automático que siempre vas a estar experimentando. O sea, tienes que fomentarlo, tienes que crear como el ambiente para que el deseo pueda aparecer, ¿no? Este deseo espontáneo es más bien raro, ¿no? O sea, no es que no tengas la posibilidad de despertar el deseo, pero aprendes a construirlo, creo que es eso, ¿no? Y de la misma mm. manera creo que en la lectura de literatura erótica se tiene que pues, construir el contexto adecuado como para que se pueda consumir y puedas como pues, recibir del texto lo que potencialmente te puede dar, ¿no? Exactamente, creo que eso Ahorita va que lo por allá. estabas diciendo, me imaginé el ritual de Yare, ¿no? Su copa de vino, unos Ah, yo sí, quesitos y yo sí. así, ya Sí. sentado en tu sillón, vamos a leer, no sé, algunos poemas eróticos, ¿no? O sea, como si tuvieras un ritual, ¿no? Sí, sí. Digo, es que no somos todos los seres humanos seres de rituales, ¿no? Creo que sí. Eso ayuda, ayuda, Se ha ¿no? perdido un poco. Ujú, Es ujú. justamente lo que te estaba diciendo, creo que en la pausa comercial, te lo estaba diciendo, que se ha Sí, perdido un poco la transgresión que antes tenía el arte erótico se ha perdido por la sobresaturación, ¿no? Que tenemos. sí.
Ahora, lo que Sí. es realmente punk, lo que es ir contracultura, es Ajá. regresar a lo erótico más mesurado, ¿no? Mm, ¿No? ujú, Lo más, ujú, lo que involucra más los sentimientos y no tanto la genitalidad ujú, ujú, ujú. que es de la pornografía. A veces una caricia puede ser Sí, algo más erótico que ver los genitales, ¿no? O sea, sí, 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 pero yo precisamente. siento que hay que tener también una cierta preparación previa, ¿no? O sea, para poder llegar a eso. Sí, 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 sin duda. ¿Sabes? Una cosa, ahorita así como que repensando aquí ciertos productos culturales que de alguna manera vienen a tema, ¿no? A lo mejor no son de tus productos culturales, ¿verdad? Pero en algún momento de la serie, porque me decías que pones nuestro programa así como tu radionovela en lo que lavas los trastes, pues hace otra cosa manejando o algo así. En lo que estoy Eh, pintando. Ándale, lo que estás pintando. Hablamos en uno de los programas sobre, creo que le dediqué 2 o 3 programas, a la serie de Bridgerton, ¿no? A la saga de libros de Ah, ok, Bridgerton ok, y a ok. a las series que han venido con esto, ¿no? Que me parece una cosa muy interesante, ahorita que mencionas esta parte, ¿no? De cómo se ha banalizado esta parte de la sexualidad y parte de una contrarrespuesta a esta banalización. Se puede leer también como el retornar hacia el romanticismo y cómo a lo mejor este producto cultural que es la saga de Bridgerton, ¿no? Porque ella es saga, porque no sé, es la vida de los 1000 hijos, exploran en un equilibrio muy interesante estos dos elementos, ¿no? Como la parte del romanticismo, el sobre todo en esta época, ¿no? Que al final están explorando como la época victoriana, ¿no? Eh, pero también dándole un espacio a la sexualidad dentro de esta relectura del pasado, ¿no? O tomándolo como una relectura del pasado, ¿no? Con otros elementos, por supuesto, al final adaptados y demás, pero digamos, me llama mucho la atención, ¿no? Como estas dos conjunciones dentro de este producto cultural que ha tenido como mucho boom, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, justamente preparé un poema, ¿no? Uh -huh. Que fue escrito por un poeta romano y ya tú me dirás si es erótico o no. Ajá. Si quieres, se los puedo leer. Sí, por favor, a ver. Pros. Adelante, adelante, adelante. Ok, este poema es de Valerio Catulo, ¿no? Es un poeta Uh -huh. romano que escribió este poema para su amante llamada Lesbia, ¿ok? Dice así: vivamos, lesbia mía, y amémonos, que los rumores de los viejos severos no nos importen. El sol puede salir y ponerse. Nosotros, cuando acabe nuestra breve luz, dormiremos una noche eterna. Dame 1000 besos, después 100, luego otros 1000, luego otros 100, después hasta 2000, después otra vez 100. Luego, cuando lleguemos a muchos miles, perderemos la cuenta. No la sabremos ni nosotros, ni el envidioso tampoco, y así no podrá maldecirnos al saber el total de nuestros besos. ¿A ti te parece? Es un poema erótico, ¿no? Uh -huh. No hay ninguna genitalidad al respecto, Uh no es -huh. mencionado nada de eso. Sin embargo, es uno de los poemas eróticos más bellos de la antigüedad, ¿no? Y luego tienes este otro escrito por Safo, Safo de Lesbos, Uh -huh. que luego podemos hablar largo y tendido sobre ella, ¿no? Que pues es una poetisa, creo que deberíamos decirle más bien poeta, porque ya no les gusta el término poetisa, y, y dice así: Eros ha sacudido mis entrañas como un viento abatiéndose en el monte sobre las encinas. Solo son 3 líneas, porque de Safo solo se han recuperado fragmentos, ¿no?
pero es una de las grandes, grandes de la poesía griega antigua, Ujú, ¿no? A pesar de que solo tengamos fragmentos de ella. Mucha obra de la antigüedad solo tenemos fragmentos. El Satiricón, ¿no? La primera gran novela latina son fragmentos, ujú, ¿no? También es erótica, ¿no? De Petronio, a quien mandó a matar, por cierto, el emperador Nerón, ujú, pues ya desde el título de la novela, el Satiricón viene de los sátiros, ¿no? sí, Estos seres que eran mitad hombres, mitad cabra y que tenían instintos lúbricos, exacerbados, ¿no? De ahí viene la palabra sátira, es una sátira, ¿no? De ujú, los sátiros. sí, Y allá entramos en lo interesante que puede ser el lenguaje erótico. Yo te estaba comentando sobre Fanny Hill y una de las cosas que me impresionó primeramente, como fue mi primera novela que leí erótica, era la cantidad de, no sé si decirles símbolos, metáforas, mm, ¿no? Para no nombrar aquello de lo que se está hablando, ujú, ¿no? ujú, En lugar de decir, ya de plano falo, vulva o lo que sea, el, ujú, el, el autor dice otras cosas, ¿no? Montañas, columnas, bosque, la selva negra, ¿no? ¿A qué se ujú, está refiriendo? Claramente, ¿no? Pero eso es lo interesante también de la literatura erótica, que es muy evocadora, que es muy lírica, que es muy ujú, poética, porque al no nombrar aquello tan descarnadamente, sí, te forzas un poco a trabajar un poco la imagen mental, ¿no? Es como sí, poesía, en sí, cierto punto es como poesía. Y sí. Octavio Paz tiene un poema que es también bellísimo. Si quieres te puedo leer un Fragmento. fragmento, A ¿no? ver. Que dice, entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable, patria de sangre, única tierra que conozco y me conoce, única patria en la que creo, única puerta al infinito. Este fragmento es de un poema que se titula Cuerpo a la vista, ¿no? Mm, Que ujú, justamente usa la metáfora del mar, ¿no? ujú, De la espuma, del mar, de las cuevas submarinas, sí, ¿no? Para nombrar que está nombrando Octavio Paz. Claro, exacto. claro. Se necesita, por eso yo digo, es que para leer eh, literatura erótica se necesita una preparación previa, Sí, ¿no? Y sí, sí, sí. justamente por eso creo que se lee poco, Mm. ¿no? Se leen los vaqueritos, se leen los vaqueritos. Se venden los paqueritos. Bueno, Sí, sí, sí. se venden, no se leen, se ven las imágenes, los dibujos, ¿no? Sí, 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 sí. Que Que también por tendría cierto, algo de interesante. oh, sí, 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 que por cierto que si a ustedes les interesa, aquí haciendo promoción, hay una Claro. investigación, hay una investigación de un antropólogo sobre bueno, él lo nombra así, que digo, al final era su objeto de investigación, eh, el cómic, bueno, lo nombraba así, el cómic erótico mexicano, en la Facultad de Antropología está esa tesis, ¿no? Entonces, parte de lo que él hace es hacer un estudio de campo y tener como entrevistas con personas que consumían parte de estos eh, cómics, ¿no? El libro de vaqueritos, y hacer una serie de preguntas sobre qué era lo que les llamaba la atención, qué parte de las motivaciones eran las que tenían detrás del consumo de este tipo de literatura, ¿no? De producto cultural. Y una de las respuestas que
al antropólogo le resultó más esclarecedora o iluminadora, era que la mayoría de los lectores, ¿no? Eran mujeres, al menos en el estudio que él pudo llegar a hacer, ¿no? Porque creo que fue, Caracoles. sí, que eran como en ciertos estanquillos y él como iba contabilizando quiénes eran los que compraban en una semana o algo así, ¿no? Y en sus estadísticas las mujeres eran quienes más compraban ese tipo de revistas, ¿no? Y al hacer o al poder hacer Inesperado, ¿eh? entrevistas, al poder Inesperado. hacerla, pero escucha, pero porque digamos que era parte de lo que ellas obtenían de estos cómics eróticos, era tener como referencias sobre prácticas sexuales o prácticas eróticas. ¡Tarán! Terrible, muy mal. Muy mal. Y tú, No no, pudieron no, haber no. elegido peor lugar para aprender. Pero es que bueno, esta investigación creo que Bueno, la hicieron allá en los noventas, yo antes de los entiendo, principios del 2000. O sea, es lo que había a sí, la sí, sí, mano. sí, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y regresamos al punto de, pues el ser humano quiere saber, ¿no? Y por ejemplo, las élites que mencionábamos, a lo mejor de la China, de Grecia o de otros espacios, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de China o de Oriente, pues tenían estos manuales, estas ilustraciones, ¿no? En donde pues se daban como obsequios de bodas muchas veces también, ¿no? Pero y a los que no. ¿Y tú cómo resuelves, cómo te explicas, cómo puedes explorar o cómo puedes desear algo que nunca se te ha presentado porque se te ha aislado completamente, ¿no? Esa es una cosa que también ahí exploran en el contenido de esta, ¿cómo se llama? De la serie o la saga de Tesis. Bridgerton, ¿no? Ah, ok. ¿No? En Bridgerton, ¿no? Ok, Digo, al ok. final están hablando también de la época victoriana, ¿no? Que era así como que, ay, sí, con todas las cosas, ¿no? Pero digamos, que también es interesante, ¿no? O sea, esta parte de, que digo, al final es complicado, ¿no? Uno espera a lo mejor, o se te asume, se te presume, ¿no? Que, que, que tus padres son los que te van a guiar o te van a enseñar, pero digamos, en estas cuestiones que tienen que ver con la Lo que tus sexualidad, padres nunca te dijeron. exactamente, ¿no? Precisamente, ¿no? Y también ahí lo combino con este comentario que nos decía Oso, ¿no? Que nos mencionaba sobre las culturas griegas, ¿no? En donde la pederastía estaba de alguna manera socialmente aceptada, pero porque había un contexto en específico, ¿no? O sea, primeramente la gente no vivía tanto, si pasaban los 30 ya eras un anciano, ¿no? O sea, es una, ¿no? Y también el hecho de Ya que somos, había, ya somos. Ya ya somos somos. ancianos. Ay, no, yo me encanta cuando me dicen señora, doña, me encanta. A ver sí. Los niños, tú eres un anciano para los niños, o sea, ¿qué cosa estás diciendo? ¿No? En nuestra juventud. Pero sí, Pero sí, las condiciones sociales de la época, pues, eran lo que permitían justamente que existiera una sociedad que era la pederastía, ¿no? pero que En la también, que pero que sí, también había dentro una de las, enseñanza, exacto. había una No era, enseñanza. no necesariamente había que el otro día estaba escuchando un programa y mencionaba ahí que habían ciertos intercambios, ¿no? En esta dinámica del, no sé, como de el mayor para la persona mayor con la persona menor, ¿no? Sí, Había una cuestión era deseable porque justamente la persona mayor era alguien que conocía un oficio y lo enseñaba al erómenos, ujú, ujú. ¿no? Y había un Entonces, cuidado y había un consentimiento y de nuevo regresamos a los conceptos de infancia, adolescencia, adultez, o sea, son contemporáneos, ¿no? O sea, era una los lectura derechos de de... los niños obviamente no existían en esa época. No había concepto de tal cosa. Exactamente, ¿no? Hoy en día, Exactamente, sí, sí, sí. pues claro, desde luego, ¿no? Sí, sí, Y sí, de así hecho, es. pues es algo muy normal en los niños sentir curiosidad por el sexo propio y por el sexo opuesto también, ¿no? De hecho, se descubrieron, esto ya tiene algunos años, ¿eh? Que el diario de Ana Frank tiene unos chistes sexuales escondidos entre las páginas. Ella los ocultó, ¿no? Porque eran chistes verdes. Ujú, ujú. Pero esto nos dice, ¿qué es lo que nos dice de Ana Frank? Pues que era una chica totalmente normal,
que tenía curiosidad, ¿no? Era una chica de 13 años, prácticamente Ujú. ya en las vías de la adolescencia, y que además sorprende un poco. Sí. Digo, tú lees estos chistes y es como cuando un niño te cuenta un chiste verde y es un poco como, qué ternura, ¿no? Te da un poco de es adorable hasta cierto punto, ¿no? Su ingenuidad, su candor, ¿no? Mm, ujú. Y, y luego te das cuenta de que los chistes que escribe Ana Frank son bastante misóginos, son muy misóginos, son, son, Resultado de su tiempo. Ah. son bastante machistas. No creo que había uno que decía, ¿por qué las tropas alemanas traen mujeres entre sus filas cuando llegan a Holanda? Y la respuesta era algo así como para servirles de colchones a los soldados hombres, ¿no? Una cosa así. Mm. O sea, brutal. Eso está brutal. Eso es como lo que dijo el Chicharito. Bueno, no tanto así, no tanto así, pero bueno. Pues se Quizás acerca, pues se acerca. esta curiosidad que los niños tienen por lo erótico o por erotizarse es algo totalmente normal, ¿no? Y de esto creo que también habló en su libro sobre el erotismo este escritor George Batel. Para quien no conozca, George Batel es un escritor, no le gustaba que le dijeran filósofo, pero todos dicen que es filósofo. Eh, Escribió una novela erótica titulada La historia del ojo, ¿no? Mm. Que es una novela, no sé si la has leído, Yare, No. ¿no? Bueno, explora varias parafilias, ¿no? Oh. Mm. Entendamos que es la época en la que quería transgredirse todo, todos los límites. Entonces hay toda clase de situaciones y escenas truculentas, ¿no? Trata acerca de una pareja, ¿no? Que viven su sexualidad, digamos, a tope, explorando todo tipo de parafilias, ¿no? Con orines, con violaciones, se cometen hasta un asesinato, bueno, viajan a España, atestiguan la muerte cruenta de un torero en una Mm. corrida Mm. Ujú. y la dama pues se come unos testículos de un toro, bueno, una cosa así, Ujú. una Ujú. serie de escenas y de situaciones eh, pues truculentas, ¿no? Y la novela termina en que esta pareja se va a una iglesia para tener relaciones. Tienen Ah. relaciones dentro de una iglesia Ujú. y Ujú. luego forzan a un sacerdote a que pues, los acompañe, ¿no? Ujú. Y al terminar asesinan al sacerdote, Mm. ¿no? Ujú. O Ujú. sea, Ujú. son criminales sexuales y Ujú. no ofrecen ninguna moraleja porque no hay ningún castigo para los perpetradores, ¿no? Ellos Ujú. escapan al final de la novela. No Ujú. es como los cuentos chinos que decíamos, bueno, tienen que terminar con estos criminales Sí, siendo ejecutados, ¿no? No, no, George con estos Batel dice, libertinos. no, son libertinos, ¿no? Y hubo una época Sí. pues muy significativa de la literatura en Francia, en que se hacía Mm. una literatura sobre libertinos, justamente, ¿no? Ujú. ¿No? Ujú. Gente Ujú. que pues se dedicaba a los placeres carnales, a la exploración, pues, de estos placeres. Y allí entra, pues, el Marqués de Sade, ¿no? Pero, por ejemplo, de Sade sí. Y algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, no he leído toda su bibliografía, ¿no? Pero la que alcancé a leer, que es Justine, me sorprendió mucho, que por supuesto tiene descripciones ahí como lo describe Oso, ¿no? Como la vida, si bien no, Justine no era libertina, digamos, lo que ella está describiendo a través de su historia, pues son todas estas figuras encumbradas de la sociedad que al final también son libertinos, ¿no? Y que cometen crímenes y que no tienen una sanción como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque son personajes encumbrados de la sociedad, ¿no? Dores, políticos, religiosos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ella
dentro de la historia de Justine, ¿no? Hay momentos en donde se dan estas reflexiones profundamente filosóficas y críticas en cuanto a los valores católicos o imperantes del momento de Sades, ¿no? Y que cuando tú alcanzas a leer estos fragmentos, siguen, o al menos a mí me pareció, que siguen siendo muy vigentes, ¿no? Sobre todo porque pues, al final pues, está dialogando con valores judio-cristianos, ¿no? En donde, por supuesto, la sexualidad se ve como algo, como degradante, como denigrante, ¿no? Sobre todo en esta parte de la sexualidad femenina. Me acuerdo mucho donde hay un momento de diálogo de Justine con uno, ¿qué es? Con un ladrón en medio de un bosque y teniendo ellos todos estos diálogos de por qué una mujer debe de guardar su sexualidad o no tener relaciones sexuales y estas reflexiones, ¿no? Que no toda la novela, pero digamos hay ciertos momentos en los que me parecen como muy rescatables, ¿no? Muy interesantes dentro del contexto histórico de Sades, ¿no? Y viéndolo a él como una figura interesante de su tiempo, ¿no? No solamente como esa figura eh, de escritura erótica grotesca, que por supuesto que también tiene un poco de ese recurso, pero creo que es más como el hecho de como agotar como la misma pornografía, ¿no? Como de tanta exposición, uno queda como entumido, como desensibilizado, ¿no? De lo que te está compartiendo a través de las palabras, ¿no? Que tienen menos, ¿no? De esto que decía Oso, ¿no? Él no está utilizando un lenguaje poético, figurativo, ¿no? O sea, él está hablando o te está compartiendo a nivel literario cuestiones ya un poco más crudas, pero también pienso, ¿no? Que es parte de este ejercicio de, de de acercar o de desmitificar o de desacralizar un acto que no es más allá, no es, pues eso, es humano, no tiene eh, tantas cargas como desde la perspectiva judeocristiana religiosa se podrían pensar, ¿no? Y me resultó muy interesante esa lectura, ¿no? Claro que depende de cómo uno se acerque, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, o sea, que con tantos recursos te estás acercando a estos contenidos como para poder a lo mejor distanciarte y hacer preguntas o qué preguntas te puede detonar la misma lectura de lo que vas leyendo. Se los Claro, recomendamos, Justin o la historia de la virtud o algo así. los Entonces, infortunios, los los infortunios infortunios de la virtud, de la ¿no? virtud. Que son muchos, son Jesús, son la mitad de Demasiados. agotas, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, si les gusta la rosa, pero si les gusta la rosa de Guadalupe, les va a gustar Justin. Sí, porque es un O van a personaje que ver. sufre a todo lo largo de la novela, no tiene ningún descanso la pobre Justine. Sí, Pero exacto, justamente exacto, lo que exacto. estabas mencionando, ¿no? En las novelas del Marqués de Sade, siempre hay una relación asimétrica de poder, ¿no? Los Ujú. que Sí, ejercen el poder es un poco sí. como decía Tucídides, ¿no? Los fuertes hacen lo que deben, los débiles hacen, soportan lo que pueden, lo que Ujú, deben, ¿no? Y es decir, los fuertes hacen lo que pueden, los débiles soportan lo que deben, ujú, ¿no? ujú. Siempre Sí, son estos hombres poderosos, ¿no? sí. Jueces, políticos, nobles, reyes, Doctores. sacerdotes, Ujú. doctores. Es gente Sí, que tiene poder y lo ejerce, sí, ¿no? sí. Y no importa si es en contra de la voluntad de la pobre Justine, Ujú. ¿no? Ella queda como la desafortunada en contraposición con la hermana. La Sí. hermana es presentada pues como una casquivana, ¿no? Que se deja llevar Ujú. por el placer Sus y pasiones. Sí, y a ella le va bien, a sí, ella le va bien en todo, mientras que a sí. Justin le va mal. Sí, 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 Entonces, por eso se llaman exactamente. los infortunios de la virtud. De la La virtud. virtuosa, la virtuosa queda totalmente Crucificada. crucificada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero ampliamente recomendada. Ampliamente recomendada. También ahí sí no lo sé. Ahí sí no lo sé, porque no hay estos espacios tan de reflexión tan evidente. En algún momento llegué a ver una de las
de reproducciones visuales de Sades. Y no, no, no. Prefiero que mejor se acerquen primero al libro, a la literatura, y ya luego si quieren buscar algún contenido audiovisual, ya previo, teniendo la Bueno, base de la quién sabe qué literatura. película habrás visto por allá. Alguna Sí, quién sabe. italiana de los setentas, quizá. A lo mejor, sí, 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 creo No, que por seguramente allá. fue la época. Fue la época. Sí, Muy vamos a posible. hacer una adaptación literaria. ¿De qué? No, pues de los infortunios de la virtud. Ah, que por Ah, cierto, caray. digo, película que no es para todos, es Calígula. Esa no la he visto. No la he Bueno, visto. no sé si deberías verla. No sé Ok. si deberías verla. Advertidos. Advertidos estamos. Advertidos Advertidos. estamos. Pero bueno, también lean la Sí. novela. Lean la novela. Sí, También mejor ahí está buena. sí, bueno, al menos yo, ¿no? Veo un valor en ambos contenidos, ya sea audiovisual o literatura como tal, pero siempre pensando que son dos códigos diferentes que van a estimular y que van a tener un mensaje diferente. ¿Por qué? Porque por el mismo canal por el que están llegando a ti, te van a ofrecer cosas diferentes, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo siempre prefiero que primero lean la literatura y luego vayan por el audiovisual, pero pues sí, Lean primero el como libro. gustan. Sí, 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 Claro, sí, 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 claro. sí. Muy bien, a ver, Oso, porque si no ya se me va a juntar así las chorrocientas mil horas de edición para este programa, no, este primer programa introductorio. Es el primero Quisiera porque vamos a hacer el más. primero, sí, 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 sí. Les prometemos continuidad de esta serie de literatura erótica. Si pudiéramos recomendar o desde tu perspectiva, ¿qué te aporta la lectura de la literatura erótica como para incentivar a nuestros escuchas a tratar de buscar, a acercarse a la librería o algún espacio, buscando alguno, a lo mejor alguno de los títulos que hemos mencionado el día de hoy, o simplemente tener curiosidad en la librería, ¿no? O en Amazon de poner así en la categoría literatura erótica para ver qué le sale? ¿Por qué podríamos estar interesados, interesadas en leer este subgénero literario? Primero porque es como un tabú, es prohibido y nos interesa aquello que está prohibido, que está en los estantes más altos, ¿no? Donde no alcanza Ujú, normalmente. ujú. Eh, yo antes cuando estaba más chavo sí me daba un poco de pena, ¿no? O sea, llegar a una librería ay, voy a leer ¿no? Ajá. Pero ahorita ya se me ha quitado y pues la verdad es de que tampoco me importa que me juzguen. Yo lo leo. Afortunadamente ahora ya existe Amazon, pueden comprar su libro y te lo dejan en un locker y tú nada más vas y lo recoges y no, pero si Sí. buscas literatura erótica en Amazon, luego descubres unas categorías que jamás te habías imaginado, ¿no? Y es, y es literatura erótica escrita por mujeres, para mujeres. Ujú. A mí me ha dado mucha curiosidad leer literatura erótica escrita por mujeres, para ver si ¡Ah! existía una diferencia entre lo que escriben normalmente los hombres a lo que escriben las mujeres. A ver, Y espérate, ¿esta es descubrí, intención? O sea, ¿ya lo hiciste o no? desde luego que sí. Ah, bueno. Y por cierto, A tengo ver, aquí a un ver, a ver, a libro ver, ¿cuál? que es maravilloso, pero la verdad es inconseguible. Es inconseguible, porque yo lo encontré en un tiradero. O sea, es un Ay, no libro manches. que ya no Se se edita, reedita. publica. Mm, Sí, es ujú. este. Sí lo leen lo que dice. Mm. Mujeres que Mujeres que besan besan y y tiemblan. antología Antología, mexicana. antología mexicana de poesía erótica femenina. ¿Ya ves lo que editaba Planeta cuando era chido? O sea, es maravilloso los textos que hay acá. Tiene a una variedad de autoras, algunas más conocidas que otras por el gran público. Digo, aquí está Rosario Castellanos, Mm, ¿no? Está
Elsa Cross, está Isabel Quiñones, está Carmen Bullosa, conocida Oh, también. ujú, O ujú, ujú. sea, hay, hay varias que son conocidas, otras que pues no lo son tanto desafortunadamente, pero pues bueno. Entonces descubrí que en Amazon existen unos libros que Ajá. versan sobre relaciones con otras especies, y son Espérate escritos por así, mujeres. espérate así como las pinturas de las orientales con pulpos. Sí, más o menos. No exactamente con pulpos, pero sí hay con dinosaurios. Sí, sí, ¡Wow! sí. O sea, mujeres que se enamoran de Escribiendo. dinosaurios. O, por ejemplo, que se enamoran de hombres lobo o de, digo, hay como un asunto allá interespecie, ¿no? Y Órale. hay una novela muy famosa que fue muy polémica en su momento de una mujer Ajá, canadiense que se ajá. titulaba justamente El oso. Ok. Espérame que no me acuerdo. Oso novela. O sea, estoy tratando de buscarlo, pero sí estaría bueno. Marian Angel se llama la autora. Marian En la vida. Angel. Ok. O sea, busca la imagen para ponerlo, ¿no? Yo lo Para busco, los yo lo busco. amiguitos Ahí les pongo, de aquí les YouTube. pongo para YouTube. Pues resulta que se trata de una novela sobre una mujer que no puede conectar con otros seres humanos, pero logra conectar con un oso. Y lo que ocurre ¡Wow! después. Y lo que ocurre ¡Wow! después. No te lo voy a contar porque, bueno, Velo. Está bueno, bien. No bueno. al aire, no al aire. No al aire, pero ajá. Ya te imaginarás, es una novela pretendidamente erótica, Ok. ¿no? Ajá. Pero a mí sí me llama mucho la atención que existe una fijación entre ciertas mujeres a las que se ven atraídas por justamente el amor interespecies. O sea, ya rompimos, ya transgredimos la última frontera. Pero, pero eso me resuena con Crepúsculo, ¿no? Bueno, a mí me llama, digamos, a la mitología griega, También, sí, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? A, Pero digo a, yo pensando más como contemporáneamente, ¿no? Pero sí, por bueno, supuesto. contemporáneamente, sí, claro. O sea, Sí. a la reina Pasifae con un Ujú, toro ujú, ujú, y ella da a luz al Minotauro, ¿no? ujú, ujú, O ujú. Leda, que hace el amor con Zeus Co- transformado en un cisne, ujú, ¿no? ujú, Leda ujú, y el cisne. ujú. Sí, sí, Y sí, sí. así, y así Zeus se va transformando en distintos animales, Poseidón también, Sí, 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 y, sí. y- y se aprovechan para pues Sí, estar sí, sí, sí. con distintas mujeres sin que Claro. sus esposas lo sepan, Mm, según, en algún punto. sin que ella lo sepan. Exacto, Pero bueno, exacto. esta atracción con Mm, animales es algo que es particularmente interesante. Yo incluso recuerdo haber leído un libro sobre la mitología de Dahomey, del reino de mm, Dahomey en África, ¿no? ujú, Donde dicen que los hombres son hijos de la pantera, tienen en su sangre sangre de mm. pantera, ¿no? Pantera negra, va a decir, ¿no? Bla, Sí. sí. Wakanda por Wakanda. siempre, ¿no? Y y resulta que en su mitología, la madre de ellos, que era una princesa, justamente copula con una pantera macho, Mm, ¿no? ujú, 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 Entonces son estos ujú. mitos que están en distintos países, en distintas civilizaciones, Sí. concepciones, religiones, Ujú, ujú, que son sagradas. ujú. Y ahora, pues digamos que lo banalizamos un poco, ¿no? Con esta literatura
pero que siempre está presente, ¿no? Ese amor Ujú. interespecies, ¿no? Mujeres con dinosaurios, ¿a quién se le habrá ocurrido? Bueno, existe, sí existe, se vende, es popular y está a la venta en Amazon para tu Kindle, lo puedes descargar a tu Kindle. Wow. Entonces son mis investigaciones que he hecho. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Pues para que veas, tú que estabas tan nervioso, Oso, ya nos llevamos más de una hora aquí platicando. Muchas gracias No, por aquellos que nos no escucharon. puede ser, no puede ser. Sí, Es que te dije ¿cómo ves? ¿Cómo ves? que el tema da para Fluye, mucho. fluye, fluye, El fluye, ya tema ves, da para Osito, ya ves. mucho. Y tú me Sí, das sí, sí, cuerda, no hace mucha falta darme cuerda y yo, ya ves, ya ves. No, aquí, para que ustedes están viendo en este programa, así cuando en las raras veces que una vez al año coincidimos, no es cierto, Oso, yo y Tony, así se van nuestras horas en el siempre viejo y confiable Génesis, allá en Paseo Prolongación, no, es en Paseo Montejo, sí, sí, Paseo Montejo. en Paseo Montejo aquí promocionando, pero muy sabrosas, muy divertidas y qué bueno que hoy sí se pudo, se alinearon los planetas y pudimos Oso y yo venir a platicarles el día de hoy de una pequeña introducción, una pequeña probadita así de nuestras prácticas literarias en torno específicamente el día de hoy sobre literatura erótica. Entonces, Oso, ¿qué te pareció la experiencia? A ver, dime. No, muy divertida, muy entretenida y como siempre platicar contigo es muy enriquecedor, ¿no? Esperemos que también lo sea para nuestros, ¿qué? Radio escuchas, no, ni siquiera son radioescuchas, no son ondas de radio, ¿verdad? O No, sea, no. Nuestros escuchas, quienes tengan la paciencia, las ganas y el interés de escuchar acá mis memorias de audio y auditivas. Sí, sí, sí. dale. Pues muchas Bueno, espero que gracias sea de su por. interés. Sí, claro. Y bueno, yo, entre Oso y yo, ahorita, así de que ahorita que termino yo de ponerle pausa a nuestra grabación, pues veremos si, a ver si, qué otro programa podemos hacerles igualmente sobre literatura erótica. A lo mejor un poco ahora, esta vez, a lo mejor sobre autores específicos que ambos hemos leído y entonces podamos intercambiar un poquito más de información y hacerles más nutrida la charla y las recomendaciones literarias, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por habernos prestado sus oídos esta poco más de hora y tanto de programa, ya ven. Fue Casi hora y programa largo. media, casi Sí, hora y media. sí. Casi hora y media aquí de literatura y erotismo. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy.